Después de 67 años de régimen, Estados Unidos y Cuba podrían estar a punto de llegar a uno de los acuerdos más importantes de toda la historia moderna del continente. Según un reportaje exclusivo publicado por USA Today, el gobierno de Estados Unidos estaría negociando directamente con el régimen cubano un acuerdo que podría cambiar completamente el futuro de la isla. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. El propio presidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que Cuba está negociando activamente con Washington. Y durante la Cumbre Internacional del Escudo de las Américas, Trump lanzó una frase que ha encendido todas las alarmas. Cuba está en sus últimos momentos, tal como es ahora. Y va a tener una nueva vida. Eso significa que algo grande podría estar pasando detrás de las puertas cerradas. Pero la gran pregunta es, ¿qué incluye exactamente este acuerdo? ¿Podría significar el fin del régimen cubano tal como lo conocemos? ¿O estamos ante una estrategia mucho más profunda de Washington? ¿Cuál será el futuro de Díaz-Canel y la familia Castro? Porque según el reportaje de USA Today, el plan podría implicar cambios económicos, presión política e incluso una transición histórica en Cuba. Y hoy vamos a analizar todos los detalles. Quédate hasta el final porque hay 3 elementos de este posible acuerdo que casi nadie está explicando y podrían cambiar completamente el equilibrio político en América Latina. Antes de hablar del acuerdo, tenemos que entender por qué Cuba podría estar negociando ahora. La situación en la isla se ha deteriorado de forma dramática. Durante décadas, el sistema económico cubano sobrevivió gracias a 2 grandes apoyos internacionales. Primero la Unión Soviética, después Venezuela. Pero todo cambió recientemente. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Caracas dejó de enviar petróleo a Cuba. Y ese petróleo era absolutamente vital para la economía y el régimen cubano. Sin ese suministro energético, aumentaron los apagones. Por supuesto, se agravó la escasez de combustible. Y la crisis económica se intensificó. Trump lo dijo claramente durante la cumbre regional. No tienen dinero, no tienen petróleo. Empeoró la ya clara absoluta ineficacia del régimen. En otras palabras, Cuba podría estar enfrentando una de las crisis más profundas desde el colapso soviético. Esa que lo llevó al periodo especial. Y cuando un país entra en ese nivel de presión económica, muchas veces las negociaciones se vuelven inevitables. Lo que revela USA Today sobre el acuerdo. Ahora llegamos al punto central. Según el reportaje de USA Today, citado por varias fuentes internacionales, la administración Trump estaría cerca de anunciar un acuerdo con Cuba. El acuerdo, según personas que están muy familiarizadas con este proceso, podría incluir varios componentes, como por ejemplo, posibles acuerdos con sectores como puertos, energía y turismo. El plan podría incluir una flexibilización de algunas restricciones que actualmente limitan los viajes de ciudadanos estadounidenses a La Habana. Una medida que el presidente Trump puede implementar sin la autorización y aprobación del Congreso. Y un alivio parcial de sanciones. Una de las partes clave sería reducir algunas sanciones económicas, pero no sería un levantamiento total. Sería un alivio condicionado. Es decir, Estados Unidos podría flexibilizar algunas restricciones si el gobierno cubano acepta reformas económicas y políticas específicas. Y por supuesto, aquí destaca un elemento importante en el plan: más actividad empresarial privada dentro de Cuba. Esto incluiría expansión del sector privado, mayor comercio con empresas estadounidenses, inversión extranjera en ciertos sectores. En otras palabras, Washington podría estar intentando transformar el sistema económico cubano desde dentro. El acuerdo también podría abrir la puerta a que Cuba participe en nuevas estructuras económicas del hemisferio occidental impulsadas por Estados Unidos. Esto conectaría con la estrategia regional que Trump está impulsando con aliados latinoamericanos.
Ahora bien, el propio presidente Trump ha alimentado estas especulaciones. Durante la cumbre del Escudo de las Américas, aseguró que el régimen cubano está negociando directamente con su administración y con el secretario de Estado, Marco Rubio. Sus palabras fueron muy claras. Trump dijo: Cuba está negociando conmigo, con Marco Rubio y con otros. Pero también lanzó una advertencia. Según él, el sistema actual de Cuba no puede sostenerse mucho más tiempo. Y ahí es donde algunos analistas creen que Washington tiene una estrategia mucho más amplia. Un momento, si te gustan los análisis y las noticias, recuerda suscribirte y activar la campanita. Generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes todavía no se suscriben, aunque ven siempre nuestros videos. ¿Qué esperas? Continuemos. Algunos creen que esta estrategia de Estados Unidos podría buscar forzar una transformación del sistema político cubano. Pero hace solo horas, Trump ha dado más detalles de lo que podría ocurrir en los próximos días en Cuba. Atención a esto. Trump ha dicho con respecto a Cuba: puede ser una toma amistosa, puede que no lo sea. No importaría porque están hechos polvo, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero. ¿Qué está diciendo aquí? Que será por las buenas o no. Por tanto, en La Habana tienen muy poco que pensar. Uno de los puntos más interesantes que aparecen en las discusiones reveladas por el reportaje citado de USA Today es el futuro de la familia Castro y del liderazgo actual de Cuba. Según las fuentes citadas en el reportaje, dentro de las conversaciones entre Washington y La Habana se ha discutido la posibilidad de una vía de salida política para el liderazgo actual del régimen. Esa expresión se conoce en inglés como off-ramp, es decir, una salida negociada del poder. Pero en concreto, ¿qué queremos explicar? Que las discusiones mencionadas en el artículo incluyen tres ideas principales. Primero, una salida política para el presidente. Las conversaciones habrían considerado una vía de salida para Miguel Díaz-Canel, lo que podría significar una transición de liderazgo dentro del sistema político cubano. 2. La familia Castro podría permanecer en la isla. Al mismo tiempo, las discusiones también habrían contemplado que la familia de Fidel Castro y Raúl Castro permanezcan viviendo en Cuba, incluso si dejan de ejercer influencia directa en el poder político. Es decir, el escenario que se estaría evaluando no sería un exilio forzado ni una expulsión del país, sino más bien una retirada del poder político mientras permanecen en la isla. 3. Una transición sin colapso del régimen. La lógica detrás de este planteamiento sería facilitar una transición gradual en Cuba, evitando un colapso abrupto del sistema político. Al permitir que las élites actuales tengan una salida negociada y que algunas figuras históricas puedan quedarse en el país, se intenta reducir el riesgo de resistencia interna o de una crisis política mayor. La estrategia de presión de Washington. Muchos expertos creen que lo que estamos viviendo ahora es una estrategia clásica de presión y negociación. Primero presión, luego negociación. En ese contexto aparece ahora la posibilidad de un acuerdo económico y político. Es una estrategia que realmente es una negociación desde una posición de máxima presión. Lo que podría cambiar en Cuba. Si este acuerdo realmente se concreta, las consecuencias podrían ser enormes. Entre los posibles cambios, expansión del sector privado, mayor apertura económica, inversión extranjera, mejoramiento inmediato de las capacidades energéticas en la isla, nuevas relaciones comerciales con Estados Unidos. Pero también podría abrir el debate sobre reformas políticas dentro del país. Y ahí es donde la historia podría cambiar completamente, porque si Cuba inicia una transición económica profunda, podría ser el mayor cambio político en la isla en más de medio siglo. Y por eso te pregunto esto ahora mismo.
¿Crees que Estados Unidos realmente llegará a un acuerdo con Cuba? ¿Y podría este acuerdo significar el principio del fin del sistema político actual en la isla? Déjanos tu comentario aquí abajo. Después de décadas de tensión entre Washington y La Habana, ahora podríamos estar entrando en un momento histórico. Un momento en el que la presión económica, la geopolítica regional y las negociaciones diplomáticas podrían converger en un acuerdo que cambiaría el destino de toda una nación. Pero por ahora, muchos de los detalles siguen siendo negociaciones detrás de puertas cerradas. Lo único que sabemos con certeza es esto. Estados Unidos y Cuba están hablando. Y cuando dos enemigos históricos comienzan a negociar, el mundo debería prestar mucha atención. Desde hace mucho tiempo siempre se ha señalado algo muy importante. Aunque Díaz-Canel es el presidente, el sistema político cubano sigue estando profundamente influenciado por la estructura creada por los Castro. Los Castro siguen teniendo el poder real. Y por eso cualquier acuerdo entre Washington y La Habana inevitablemente toca un tema extremadamente importante: la continuidad del sistema político en Cuba. Porque si el acuerdo económico que se está discutiendo implica reformas profundas, entonces podría plantear cambios dentro del modelo económico que la Revolución Cubana construyó durante más de 60 años. Y que sumió a esa isla en una grave crisis. Algunos analistas incluso han comenzado a usar un término curioso para describir lo que podría venir: una especie de Cubastroika. Una referencia a la perestroika que transformó la Unión Soviética en los años 80. La idea sería algo así: mantener el sistema político momentáneamente con una figura alineada con los intereses de Estados Unidos. Es decir, que acepte órdenes de Washington, mientras avanzan en transformar profundamente la economía. Sin embargo, esa transición nunca es simple, porque dentro del propio sistema cubano existen diferentes visiones, grupos, tendencias que tienen influencia sobre el futuro de la isla. Por un lado, hay sectores que creen que la apertura económica es inevitable si Cuba quiere sobrevivir a la crisis actual. Pero por otro lado, hay sectores que temen que una apertura económica demasiado rápida podría terminar debilitando el control político del sistema. Y esa es precisamente una de las grandes incógnitas de estas negociaciones. Ahora bien, hay otra pregunta, mucho más interesante. Si Estados Unidos está realmente negociando un acuerdo histórico con Cuba, ¿está negociando con el gobierno actual o está negociando con todo el sistema político que los Castro construyeron durante más de 6 décadas? Esa es una de las preguntas más importantes de toda esta historia y quizá también una de las más difíciles de responder. Si miramos todo este posible acuerdo desde una perspectiva más amplia, hay una interpretación que cada vez más personas están empezando a considerar. Y es la siguiente: tal vez esto no sea simplemente una negociación económica. Tal vez estamos viendo una jugada estratégica mucho más grande. Una jugada que, si es real, podría haber sido diseñada como una partida de ajedrez geopolítico cuidadosamente calculada. Porque si observamos los movimientos recientes de Washington, parecen seguir una lógica muy específica. Primero vino la presión, la crisis energética en la isla, el colapso del apoyo venezolano y el aislamiento regional han colocado al sistema cubano en una situación extremadamente complicada. Y es justo en ese momento cuando aparece la segunda fase, la negociación. Aquí es donde se pueden ver a figuras como Donald Trump y Marco Rubio actuando como estrategas en un tablero mucho más grande, no necesariamente buscando un colapso inmediato del sistema cubano, sino algo diferente, algo más lento, más profundo y posiblemente más efectivo: desmontar el sistema desde dentro. Porque si el acuerdo que se está discutiendo realmente abre sectores de la economía cubana, si permite mayor actividad privada, si facilita inversión extranjera, entonces el cambio podría comenzar a producirse dentro del propio modelo económico cubano.
La historia demuestra algo muy importante. Muchos sistemas políticos no cambian por una confrontación directa, cambian cuando las reglas económicas comienzan a transformarse. Eso fue lo que ocurrió con la perestroika en la Unión Soviética. Las reformas económicas empezaron siendo limitadas, pero terminaron generando cambios políticos mucho más profundos. Por eso, aquí creemos que Washington podría estar intentando algo parecido en Cuba. Quizás no una ruptura inmediata, sino una transformación gradual. Un proceso en el que el propio sistema cubano tenga que adaptarse a nuevas realidades económicas y políticas. Amplias libertades durante este proceso. Y en ese escenario, incluso el hecho de permitir que figuras históricas del régimen, como integrantes de la familia Castro, permanezcan en el país podría formar parte de la estrategia. Porque ofrecer este tipo de salida puede facilitar que las élites acepten reformas que de otro modo resistirían. En otras palabras, no sería una victoria rápida, sería una victoria estratégica. Una partida de ajedrez que se juega movimiento por movimiento. Y si ese realmente es el plan, entonces el objetivo final no sería simplemente un acuerdo económico. El objetivo podría ser algo mucho más ambicioso. Transformar gradualmente el sistema cubano hasta el punto en el que el propio modelo tenga que reinventarse, hasta la llegada total de la libertad. Ahora bien, la gran pregunta es si esa estrategia funcionará. Porque Cuba no es la Unión Soviética. La historia del país está llena de momentos en los que parecía que el sistema estaba a punto de cambiar, pero logró sostenerse. Así que todo esto nos lleva a la pregunta crucial. ¿Estamos viendo el comienzo de una transformación histórica en Cuba? Estas negociaciones estarían a punto de llegar a puerto seguro. El tablero geopolítico del Caribe podría estar entrando en una nueva partida. Las próximas jugadas podrían definir el futuro de toda la isla. Recuerda compartir y darle like. Así nos ayudas a llegar a muchas más personas. Y mantente atento, porque el futuro de Cuba se está escribiendo. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.